Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias, Luis Alejandra. Un placer estar aquí contigo. Pues es un honor estar aquí. Quiero agradecer también a un gran amigo, Eloy, por haberme invitado. Ya teníamos tiempo platicando sobre hacer algo con la fundación y con el festival, y finalmente se nos dio. Hoy estaré hablando sobre la importancia del café en la industria gastronómica. Creo que pues todos tenemos una idea clara del café. Es la bebida, la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, y sería difícil competir contra eso, ¿no? También es el segundo commodity más tratado en el mundo después del petróleo. Entonces hay datos muy duros, ¿no? Cómo sustentar la importancia del café en la industria. Pero no nada más eso, quiero enfocarme un poco también a regresarme al inicio, a hablar un poco de la historia del café, porque cuando uno aprende del origen, de todo lo que hay detrás del café, aprende uno a apreciarlo más, ¿no? Ya no es nada más la taza de la mañana, o ya no es nada más lo que uno necesita para despertar, aprecia uno más al respecto. Entonces vamos a empezar hablando un poco del origen del café. El origen, no sé si la mayoría sepa, pero es endémico de las montañas de Etiopía. El café solo se dio en esta zona, en ningún otro lugar del mundo se encontró el café. Y originalmente la leyenda cuenta que un pastor de cabras que vivía en esa zona, al estar en esta zona donde estaban los arbustos con cerezos rojos, al momento de las cabras comer de ellos, se ponían un poco locas, ¿no? De ahí viene un poco la historia de las cabras locas. Y él, al ver esto, pues quiere probar un poco de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Las cabras se energizaban y hacen pruebas al respecto. Traen los frutos hacia los imams, que eran los sacerdotes en esa región, y ellos empiezan a hacer pruebas con el café. Originalmente pues lo consumían, era verde, entonces nunca le encontraron un sabor, digamos, en verde que fuera lo suficientemente bueno como para tomarlo en cuenta. Entonces la leyenda dice, no está comprobado obviamente, estamos hablando de algo en el siglo IX, que al momento de desechar los granos verdes hacia el fuego es cuando pues se da este proceso en el café que se vuelve aromático, y a través de eso es como finalmente descubren que hay algo más dentro del grano verde, ese insípido, ¿no? Y que estaba ahí. A partir de ahí, de la península arábiga, pasa a comerciarse a partir de Etiopía comienza a comerciarse en la península arábiga. Son los árabes los que inicialmente consumen el café. Ellos viajaban a Etiopía y lo traían de vuelta a la península arábiga, pero era un secreto de ellos, y usualmente, bueno, lo que hacían era, ellos hervían las semillas para que las semillas fueran infértiles. Al momento de vender el grano ya fuera de Etiopía, lo que ellos no querían era controlar ese mercado de este producto nuevo, mágico, que ellos consideraban, ¿no? Que te brindaba todo este vigor. Entonces controlaron el mercado del café de esa manera por siglos, siempre manejando puras semillas que eran infértiles. Finalmente hay un personaje en la historia del café que es de los más importantes, Baba Budan. Él era un hindú, era un viajero, y él toma prestadas, digamos, no vamos a decir que las robó, pero toma prestadas 7 semillas que estaban fértiles, las mete en su cinturón y viaja viaja a India y busca un lugar donde poder crecer estas semillas. Se dice que la mayor parte del café que existe actualmente proviene de esas 7 semillas que originalmente robó este personaje muy importante en la historia del café.
De ahí pues ya pasamos a los viajes de los europeos a la península arábiga, al comercio entre Asia y entre Oriente y Occidente, y empieza a introducirse el café en Europa. Ya estamos entrando al siglo XVI, siglo XVII. Entonces en Europa pues toma por sorpresa a todo el mundo este producto, lo empiezan a consumir, se crean las cafeterías, primero en Venecia y luego se expande exponencialmente a través de toda Europa, París, Londres. Finalmente avanza esto, coincide mucho, hay una parte muy interesante de la expansión del café por Europa, coincide con la época de la Ilustración. Entonces esta época en la cual dejan de consumir vino y cerveza, empiezan a consumir café, yo quiero creer que es algo que no es coincidencia, y empiezan a ver filosofías nuevas, empiezan a ver creencias nuevas. La Revolución Francesa se teje dentro de una cafetería en París, y esto se da ese crecimiento, ¿no? Esta parte del crecimiento en Europa, la adopción por parte de la aristocracia europea del café, pues lo lleva en las conquistas de todo el mundo, ¿no? Los franceses lo llevan a la isla de Reunión en África, ahí se encuentra un hogar nuevo el café. Los holandeses lo traen al Caribe, y así empieza a distribuirse por el resto del mundo, ¿no? Ahí entramos a las olas. ¿Puedes regresar? Entramos a lo que ya se denominan las olas dentro de la historia del café. La primera parte, la primera ola es ese crecimiento en cuanto a las tierras donde se crece, la llegada a Latinoamérica, la llegada a Brasil del café, la llegada a Colombia, la llegada a México, al Caribe, en Asia, en las islas de Sumatra. Entonces este primer crecimiento, la distribución del café hacia el resto del mundo, pues genera el primer boom, ¿no? A finales de los 1800, principios de 1900, se empieza la industrialización del café, las grandes tostadoras, nuevas formas de empaquetado. A principios del siglo XX, un japonés patenta el proceso para crear el café instantáneo. Entonces eso es la primera ola, ¿no? El primer crecimiento así exponencial de la distribución del café en el mundo. La industrialización, que se da mucho en Estados Unidos también. En Estados Unidos acuña el término del coffee break. Coinciden ellos que el café aumenta la productividad en las oficinas, en los trabajos. Entonces coinciden en que pues hay que crear un momento del día en el que puedan tomar un break, tomar café y continuar el resto del día siendo más productivos, ¿no? Incluso hay datos duros del aumento en la productividad que no lo traigo en este momento, pero es algo así como el 18% tomando café a no tomando café. Entonces yo siempre recomiendo a todos mis amigos que regalen café a su oficina. Obviamente recomiendo el que yo tuesto, ¿no? Y pasamos ya a la segunda ola, que viene siendo a mediados del siglo XX, en el cual ya las grandes compañías se crean marcas muy grandes, Maxwell House, Folgers, y esto a través de la mercadotecnia, a través de ese término que se acuñó, el coffee break, etcétera, se da este crecimiento muy muy grande en Estados Unidos sobre todo, y el resto del mundo, porque iban marcando el paso ellos. Esto se va avanzando hasta que en los 70s, en los 60s se abre una cafetería en California que es Peet's Coffee, y él es un precursor. Él adopta un poco lo que se hacía en Europa, lo que se hacía en Italia, el preparar cafés no nada más colados como lo hacían en Estados Unidos a través de una precoladora. Él trae la máquina de espresso, trae el espresso, trae las otras bebidas a base de espresso, capuchinos, lattes, etcétera. Entonces
él inicia este nuevo movimiento en Estados Unidos, este nuevo tipo de producto, que era no nada más el café colado. Empieza la segunda ola, ahí en ese lapso. Starbucks abre a principios de los 70, siguiendo el modelo que ya traía esta persona, y se empieza a dar nueva ola, ¿no? Se ve el cambio en el enfoque de cómo se toma el café. Es un producto nuevo, ya no es nada más el percolado en una sola taza así muy ligera, ya son bebidas más preparadas, hay algo adicional en el producto, y ese modelo de Starbucks empieza a crecer, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, en las ciudades más grandes, Chicago, Nueva York, Seattle, Los Ángeles. Y bueno, Starbucks, ellos pues sí son pioneros en la industria. Ahí cuando entramos a la tercera ola, se dice que entramos a la tercera ola porque se desvirtuó la idea original de la segunda ola. La segunda ola era ese mismo concepto, hacer las cosas bien, de crear un producto nuevo, pero al momento de crecer tan rápidamente se desvirtúa, se enfoca nada más en las producciones masivas, se pierde la calidad en el producto, y finalmente llegamos a finales de los 90 a ese punto en el cual pues el mercado está pidiendo un producto de calidad y no lo está obteniendo. Entonces hay 3 compañías que se les reconoce como las precursoras de la tercera ola, que es donde estamos actualmente, que son americanas. Intelligentsia de Chicago, está Counterculture Coffee, ellos están en, no recuerdo si Nueva York, y el enfoque de la tercera ola es pasar de largo esa producción masiva, enfocarse en el café, en la calidad del café. Empiezan ellos, los dueños de estos negocios, a viajar. Dicen, vamos a Guatemala. Yo no quiero comprarle al importador que importa 1000 toneladas al año, porque ese volumen pues no garantiza que haya un producto fino dentro, ¿no? Es muy difícil dentro de 1000 toneladas encontrar unos kilos de un café fino. Entonces empiezan a viajar, a hablar ellos directamente con los productores, pedir una calidad en específico. Ellos pues a través del conocimiento, la investigación que se está dando en Estados Unidos, apoyan a los productores con capacitación, pidiendo cosas específicas en los procesos, en las fermentaciones, y se va mejorando este producto. Son los primeros. Ellos continúan viajando a todo el mundo a conocer a los productores, a tratar directamente con ellos. La otra parte de esto era esa a finales de los 90 hubo una caída enorme en los precios del café, y muchos productores empezaron a abandonar sus cafetales porque no les rendía el precio, les salía más caro cosecharlo que dejarlo ahí. Entonces esa era también la otra parte, brincarse al intermediario, al importador, pagarle más al productor, y esa es la idea, ¿no? En esta tercera ola, tener un producto de calidad que se adquiera directamente del productor. Tengo también yo, en lugar de comprarle a otra persona, yo tuesto el café en la cafetería, tengo un producto fresco, y entonces la gente empieza a ver eso, ¿no? Empieza a ver, oye, llego, tiene la tostadora aquí mismo, el café siempre está fresco, el café está mucho más bueno, y la gente se da cuenta de esto, y empiezan a crecer muchísimo estos lugares. Y esto ya a principios de los 2000 se hace un boom, ¿no? Crece exponencialmente año con año hasta el momento. Y ahorita pues estamos, digamos que México está un poco atrasado en este sentido. Estamos a unos 10 años atrasados con ellos. Aquí empezó hace tal vez unos 5 años este movimiento de las tostadoras locales, de viajar a los orígenes del café, viajar a Oaxaca, viajar a Chiapas, los cafetales. Pero ha crecido mucho más rápido. El nivel de crecimiento que hay ahorita en México es de llamar la atención. Vamos a pasar a que sí. El crecimiento que se ha dado actualmente es increíble, ¿no? Yo tengo 4 años en el proyecto del café, y cuando inicié hace 4 años era muy raro encontrar algún tostador local en México. Había muy pocos, estaban
quizá alguno en el DF, uno en Tijuana, pero los podías contar así con los dedos de las manos, ¿no? Eran muy pocos. Y en este momento haces una búsqueda rápidamente en Google y te encuentras que en cada estado, en cada ciudad grande ya hay un tostador local, ¿no? Es muy importante esto porque ese enfoque a la calidad que le están dando estos tostadores locales va cambiando la percepción de la gente. Se cambia la percepción de la gente del producto, ya ven que es algo más, ven que hay algo más en calidad, lo pueden probar. Precisamente fue así como se abrió a mi cabeza este mundo del café, de cafés especiales, probando un café de mucha calidad que yo nunca había probado en mi vida. Entonces esto está cambiando la perspectiva de la gente está más educada, sabe tomar café. Estamos en ese inicio de la curva de crecimiento, entonces el crecimiento que se viene es exponencial. Hay unos datos, ¿sigue? Hay unos datos muy relevantes. Por ejemplo, en esta gráfica, en la parte en medio es lo importante, que habla del consumo per cápita en México en los últimos años. Aquí empieza a contar desde el 2005 y marca 1.16 kilos consumidos por persona al año. En el 2000 esa cifra era 700 gramos. Entonces podemos ver que en esos 5 años creció como un 80% esa parte. Hacia el 2010 1.43, hacia el 2015 1.85. Y comparándonos con otros países que son, digamos, mercados que se podrían comparar con el de México, que puede ser como Colombia, Guatemala, Brasil. Guatemala consume 3.4 kilos de café al año, entonces están aproximadamente al doble que nosotros en este momento. Colombia 3.7, Brasil 6 kilos de café al año. Entonces desde donde venimos nosotros empezamos muy abajo, el crecimiento ha sido rápido, pero va a ser aún más grande. Entonces es ahí donde hay que enfocar bien en industria, el aprovechar este crecimiento, no nada más en cafeterías, también en cualquier establecimiento de comida, restaurante. Se puede adoptar estas técnicas de las preparaciones de café y aprovechar este crecimiento. La gente va a seguir educándose más conforme haya más tostadores locales, conforme haya más cafeterías especializadas, la gente se educa y es más exigente. Por eso también no podemos nomás tengo mi restaurante y decir pues tengo café colado, ¿no? Tienes una experiencia genial, un gran chef, comiste excelentemente y al final dices, oye, una tacita de café, te traen un café quemado. Entonces tu experiencia, cierras la experiencia de esa visita a ese establecimiento con eso, ¿no? Entonces hay que avanzar más. La gente, como les digo, ya sabe más de café, ya sabe apreciar el buen café. Entonces no podemos quedarnos atrás en esa parte. Otros datos relevantes, hay un estudio de mercado que hizo esta empresa de Fibo.com a 1,200 personas y fue algo así en lo que basé cuando tuve la idea de visitando a un tío mío que tiene un cafetal en Chiapas y probé esa taza de café que era algo que nunca había tomado en mi vida. Mi proceso de análisis en mi cabeza para ver si iba a entrarle a este negocio fue, pues, ¿quién toma café? Y pensé en toda la gente que yo conozco y mi respuesta en mi cabeza fue, pues realmente todas las personas que yo conozco toman café. En todas las casas que yo voy, de todos mis familiares, en todas hay café. Entonces dije, bueno, pues al menos el mercado ahí está, ¿no? Es cuestión de entrar y agarrar un 0.00001% de ese mercado y con eso soy feliz, ¿no? Porque es gigantesco. Entonces, pues la encuesta preguntaba a estas 1,200 personas, ¿gusta del café? 96% dice que sí le gusta el café, 3% les da igual y nada más 1% dijo que no le gusta el café. Sí los hay, incluso en mi cafetería llegan pidiendo té esas personas, pero es mínimo, ¿no? Entonces el mercado está. De esa gente que le gusta el café, hay que considerar que la mayoría ya sabe apreciar el café de especialidad, entonces va a seguir avanzando.
54% piensan que el café se puede volver una necesidad. Entonces, no nada más es un producto que gusto de tomar con mis amigos, una experiencia, sino que ya es una necesidad, se vuelve una adicción. No funciono en la mañana si no tomo mi café. Entonces, y 81% cree que el café es un buen hábito. Esto es muy importante también porque antes había una percepción de que el café no era tan saludable. Los jóvenes casi no tomaban café, eran personas más adultas. Entonces ahora ya se cambió esa imagen del café. Ahora ya la gente lo ve como un producto saludable, lo ve como algo bueno que tomar todos los días, y eso es muy importante también. Siguiente. Las tendencias del consumo actuales en México, como les mencionaba, el surgimiento de cafeterías y tostadores locales enfocadas a la calidad del café. Esto pues se están abriendo exponencialmente en todas las ciudades. Aquí en Hermosillo pues posiblemente han visto que en los últimos 5 años se han abierto una gran cantidad de cafeterías nuevas, la mayoría con ese enfoque de hacer las cosas bien. La parte de la juventud que está entrando al mercado, muchos adolescentes están tomando café, también por esa diversidad en el producto. Ya no nada más es el café colado, ahora es una bebida, un cappuccino, un latte, le puedes añadir sabor, tienes otras variedades que obtener, y está entrando toda esta gente joven al mercado, y es lo que está haciendo que crezca aún más rápido, ¿no? Y pues esta gente que empieza temprano pues se mantiene consumiendo por el resto de su vida. Entonces no se va a perder ese mercado. Y lo que ya mencionaba también, la mejor imagen del café, cómo la gente percibe mejor el producto. Ya no es algo que tomen los mayores nada más, es algo saludable, se relaciona con pues estar alerta, tener una mente ágil, con estar despierto, etcétera, ¿no? Y las barras del café han revolucionado el consumo. Las variedades orgánicas, esa parte, ¿no? De las diferenciaciones, es decir, tengo mi café, es de la Reserva de la Sepultura en Chiapas, es una variedad típica combinada con bourbon, y lo tostamos en un perfil medio ligero para resaltar sus cualidades. Entonces toda esta explicación así que hay detrás de ello pues vende mejor el producto, ¿no? La gente lo adopta mejor. Es decir, se produjo a 1200 metros sobre el nivel del mar, en la altitud óptima, tiene el clima adecuado, crece bajo sombra, no tiene fertilizantes. Todas estas partes hacen que el mercado lo adopte mejor, ¿no? que gusten más del producto. Y un punto que hay que tomar en cuenta en los establecimientos de comida, institucionales, food service, es la parte de tener un poco más de visión con el café, como mencionaba antes, ¿no? Ya como que toda la vida ha sido nomás ese producto secundario que al final te pide la gente. Tienes una cafetera ahí al fondo que a lo mejor tiene 2 años que no le dan un servicio completo y posiblemente por dentro esté bastante sucia. Todo eso afecta el sabor. Ahí me ha tocado lugares que ni siquiera usan agua purificada, o sea, directamente como viene el agua de la llave. Entonces estos puntos son muy importantes. Hay que tomar en cuenta al consumidor, hay que tomar en cuenta que ya está más educado, que ya sabe más, y es muy fácil el hacer las cosas bien. Habemos ya muchos establecimientos, no soy el único en Sonora, ni mucho menos en México. Se pueden acercar a muchos lugares, pedir asesoría. Hay tostadores en todo México, la mayoría mandamos a todo el país café, o sea, incluso cualquier establecimiento nuevo de cafetería y restaurante no tienen que depender de un solo proveedor, pueden acudir a varios y obtener variedad, decir, tengo este café de Puerto Viejo que es de Veracruz, y tengo este otro café de este tostador del DF que es de Oaxaca. Entonces ofreces más diversidad de producto a tus clientes. Siguiente.
Hablando específicamente del mercado de los establecimientos full service, cómo se distribuye el tipo de café que se usa. Esta parte es bien importante. En México nos han vendido muy bien a través de la mercadotecnia un producto derivado del café que no es café, que se llama café soluble. Desde los 50 a nuestros abuelos se lo vendieron como que era algo nuevo, muy moderno, tecnológico, y nos metieron por todos lados, y sigue estando tan importante que más del 50% del café que se consume en México es café soluble. Obviamente todo esto, el 90% de ese mercado lo tiene una compañía que se llama Nestlé, y pues ellos son expertos, digamos, en esa parte de la comercialización y la mercadotecnia. Pero la tendencia, de ese crecimiento exponencial que ha habido en el consumo del café en México, esa parte del café soluble es la menor. Siguen creciendo, pero es la menor. El café molido, el café soluble representa en food service 32% de lo que se consume, más que nada para mezclas. Usualmente en máquinas que mezclan polvos con café y hacen un capuchino, ¿no? Como cuando llega uno a una tienda de conveniencia, pica un botón y te sirve un capuchino. No tiene nada de capuchino eso, pero eso es lo que te venden. Básicamente para eso. ¿Por qué? Porque ya cuando uno mezcla el café con leche, azúcar y quién sabe cuántos saborizantes artificiales, pues la parte del café se pierde, ¿no? Ya no es lo principal del producto final. Y pues en ese sentido es donde ha crecido. Pero el café molido y el café tostado, sobre todo, que es donde uno puede apreciar más la calidad, es lo que ha tenido mayor crecimiento, y es lo que, pues, digamos, nos motiva a nosotros que estamos en este giro. Sobre todo la parte café molido y café tostado. Obviamente el café molido es café tostado, pero en esta parte se refiere a la venta del café en grano. Significa que pues ya cada establecimiento lo muele. Y esta parte es muy importante, o sea, el café recién molido se mantiene fresco mucho más tiempo, el café en grano. Entonces, pues este crecimiento de más del 12% en la venta del café en grano es la parte que nos motiva, y la parte que queremos que siga creciendo, ¿no? A través de la educación, a través de este tipo de eventos, podemos nosotros hacer llegar esta información a la gente, y que la gente distinga, ¿no? Al momento de ir a un establecimiento, si tú te das cuenta que están sacando de una bolsa puro café molido para preparar su café, pues ya de entrada dices, oye, pues eso ya no está tan fresco, ¿no? Ya perdió mucha de su potencial máximo. Y varios detalles de ese tipo que uno se puede dar cuenta rápidamente cuando pues va aprendiendo más del producto. Siguiente. Entonces, ya yéndonos directamente a la parte de qué hacer en un restaurante, o si no estoy en una cafetería, quiero ofrecer algo diferente. El café, más que la bebida, para muchos es una experiencia, ¿no? Uno siempre se queda de ver en algún café para trabajar, para tener una cita, para platicar con un amigo. Entonces el café es una experiencia, hay muchas cosas alrededor de ello, no nada más. Posiblemente el que tomamos en la mañana en nuestra casa, pues ese sí es para agarrar vuelo en el día y continuar, ¿no? Pero ya las experiencias de ir a una cafetería, de ir a un restaurante a tomar café, pues lleva más la convivencia. Entonces eso es lo que tenemos que vender también al momento de tener una cafetería o un restaurante que ofrece café, pues vender esa experiencia, ¿no? de que estén a gusto, de que el producto sea bueno, de que tengan una diversidad de productos, y el servicio. El servicio como en todo, ¿no? Como en cualquier otra industria, no nada más la gastronómica, es muy importante. No es lo mismo decir quiero un café y que llegue alguien con una jarra de café que tiene media hora ahí en un quemador, ya está tostadito, pasado de tostado, y te lo sirven en la mesa y te lo están refiliando, ¿no? ¿Quieres más? Sí, ¿quieres más? Sí, pero sigue siendo ese mismo producto quemado, mal preparado y sin un conocimiento de la proporción que debe llevar de gramos de café por cantidad de agua.
Y hay otras maneras muy sencillas de preparar café. Hay muchos métodos de extracción. Aquí tenemos dos. Este se llama Chemex, la otra es más conocida, la prensa francesa. Por ejemplo, en un restaurante es bien fácil tener este tipo de preparaciones. Lo único que se necesita es café y agua caliente. Porque muchas veces me dicen, oye Luis, pero sí, oye, me gustaría ofrecer algo padre de café, pero pues no tengo 40,000 pesos por una máquina de espresso solo para eso. O sea, mi negocio es la comida, no el café, no, eso es algo adicional. Sí, les digo, pero hay opciones en las que todavía puedes ofrecer algo muy interesante, hacer una preparación en la mesa. Puede llegar el mesero con ya todo preparado y ahí mismo en la mesa, solo con una jarra de agua caliente, terminarlo de preparar. A simple vista, si en lugar de traerme nada más una taza de café quemada de adentro, me ofrecen esto, pues es una diferencia enorme en cuanto al servicio que están recibiendo, en cuanto al producto, y es algo que pues no requiere mayor inversión. Una prensa francesa, un Chemex, pues no es lo mismo que comprar una cafetera comercial de 10,000 pesos, una máquina de espresso de 40,000 pesos. Entonces hay opciones. Si se acercan pues a un experto, a un tostador o a alguien que tenga los conocimientos, pueden asesorarse. También pues obviamente en estos tiempos es muy fácil el autoaprendizaje. Toda la información está disponible en internet, o sea, pueden buscar recetas, pueden buscar métodos de preparación, hay videos en todos lados. Entonces es cuestión de querer ofrecer algo diferente y ahí está. Es algo muy sencillo, digamos. Obviamente el producto es muy importante, porque no es lo mismo ir a Costco, comprar una bolsa de café molido y decir, te lo preparo en un Chemex. O sea, sí, que padre, está muy bonito, pero al final de cuentas el producto sigue siendo el mismo. No es lo mismo, pues obviamente, usar verduras congeladas que unas verduras frescas al momento de cocinar, ¿no? Entonces es algo similar. Acudan a un tostador, compren el café en grano. Si tienen el conocimiento de qué fecha se tostó, aún mejor. Nosotros, por ejemplo, no tenemos nunca un stock de café más allá de 2 o 3 días de lo que nosotros tenemos. Todos los pedidos que tengo de clientes cafeterías se tuestan por pedido. Me piden café, se tuesta ese día y al día siguiente en la mañana se envía. Entonces hay esa garantía de la frescura siempre. Eso es muy importante. Entonces pues hay opciones. Es cuestión nomás de acudir con los expertos y van a poder siempre tener este producto de calidad. Siguiente. Y ha habido pues siempre el maridaje, siempre se piensa más en el vino, ¿no? El maridaje del vino con diversos alimentos. Pero con el café también hay hay maneras de combinarse bastante interesantes, con tipos de postres, incluso por sus orígenes. No es lo mismo un café brasileño que un café de Sumatra, no es lo mismo un café de Etiopía que uno de Guatemala. Cada uno tiene características diferentes y de acuerdo a esas características se va a poder combinar. Incluso el café se puede usar como un ingrediente. Me ha tocado que cocinen incluso, por ejemplo, un steak que se marina y luego lo marinan un poco en un extracto de café, y hay cosas interesantes que se pueden experimentar con ello. Hay un producto que se hace pues obviamente con el café, es un concentrado, es una infusión en frío. Esta infusión es un concentrado que es un saborizante muy bueno para cualquier tipo de postre o cualquier tipo de comida. Se prepara durante 24 horas y este concentrado pues digamos que es como un espresso, pero al momento de funcionarse en frío es menos amargo y menos ácido, entonces es mucho mejor para cocinar con ello, ¿no? Y pues finalmente, como conclusiones, la parte que hay que resaltar, ¿no? El gusto del consumidor de café mexicano se está refinando. Ya mencionamos por qué. Está creciendo mucho el mercado, los establecimientos de café se están modernizando, están ofreciendo mejores productos. La producción del café aumentará en los próximos años. Aquí
este es un dato de este mismo estudio de mercado en el que se basa esta presentación. Difiere un poco con este dato porque se ha abandonado mucho a los productores y hay plagas de café. La producción ha disminuido mucho, incluso en Veracruz hace 2 años se disminuyó hasta en un 40%, han recuperado un poco. El problema de perder la producción es que si se te plaga un árbol, lo tienes que talar y obtener un árbol nuevo que te esté produciendo va a tardar 5 años, y eso si ya los tenías en un vivero, ¿no? Ya tienen 1 año y medio creciendo. Entonces es muy difícil contrarrestar estas enfermedades y estas bajas, incluso también cuando hay bajas en los precios. Si a Brasil produce mucho café 1 año, el resto del mundo sufre porque los precios bajan. Entonces, al momento de suceder eso, muchos productores les cuesta más caro la parte de la recolección del café y su proceso que en lo que lo están vendiendo, y abandonan sus cafetales. Y eso es una parte muy triste, porque pues todo el café se queda ahí en el árbol, se queda en el suelo y se pierde la cosecha completa, ¿no? Si se hacen las cosas adecuadas, sí definitivamente puede crecer la producción. Tienen que crecer porque en este momento apenas se da abasto la producción nacional con el consumo. Nestlé dice, por ejemplo, ellos se jactan de que ellos apoyan mucho la producción nacional. Ellos tienen viveros y donan miles de plantas cada año los productores, pero donan plantas, variedades de café que solo ellos compran. Entonces, si ese productor metió a su cafetal el 80% de esas plantas que Nestlé les regaló, ya no van a poder comercializar su producto con nadie más que con ellos. Entonces es otra manera de acaparar mercado. Dicen también, nosotros compramos el 25% de la producción del café nacional, y sí lo hacen, pero también venden el 50% del consumo nacional. Entonces, a final de cuentas, ellos están importando cafés de baja calidad de Vietnam, de otros países, para meterlo al café soluble. Digo, en el café soluble pues ya no se distingue muy bien su origen, ¿no? Pero el fomento al consumo interno es fundamental. Esa parte, el apoyo del gobierno a los pequeños productores. En México hay más de 500,000 pequeños productores de café. De ellos dependen sus familias, o sea que más de 3 millones de personas en México dependen de la producción de café. Y usualmente el 96% aproximadamente de estos productores son de muy baja escala, o sea, tienen apenas 1 hectárea, 2 hectáreas. Su producción puede ser a lo mejor de 1 tonelada, 2 máximo al año. Y si ellos están recibiendo, digamos, 40 pesos por kilo, pues digamos que todo su año, todo su trabajo van a recibir 40,000 pesos. Si lo divides entre 12 y de ahí mantienes una familia de 6, 7 personas, pues no les queda mucho, ¿no? Entonces el fomento al consumo, el consumo responsable, buscar negocios que estén tratando con los productores y pues una mayor educación al consumidor es necesaria. Es lo que estamos haciendo aquí, es lo que van a hacer cada vez que visiten una cafetería de especialidad, cada vez que visiten un tostador. Es una experiencia de aprendizaje. Pueden acudir a la persona que está ahí. Obviamente muchas veces la persona que está enfrente no está tan preparada, pero pues uno va a saber distinguir, ¿no?, a quién se le puede preguntar, dónde uno se puede extender en sus preguntas. Y en nuestro caso siempre damos bienvenida a eso, ¿no? Siempre que llega alguien y quiere saber mucho, hay veces que tienen demasiadas preguntas, pero pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que aprendan, que la siguiente vez que lleguen ya no lleguen preguntando qué diferencia hay entre un tueste ligero y un tueste oscuro, que lleguen preguntando por él, ¿no? Quiero un tueste ligero porque yo ya sé que es más suave, que es más ácido y menos amargo, etcétera. O yo quiero un café medio oscuro porque tiene mayor cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, que la gente ya sepa lo que va, ¿no? Que ya sepa lo que va a obtener, y también que distingan. Obviamente con nosotros ya van a saber qué pueden obtener, y al momento de que van a otro establecimiento pueden
tener esos criterios de saber si realmente están ofreciendo a esas personas lo que ellos dicen que ofrecen, ¿no? Ya a través de esa educación es como la gente ya puede distinguir lo demás. Y la última parte, la innovación en las presentaciones de la bebida darán campo adicional para incrementar el consumo. Esto no es una innovación, este aditamento fue inventado en los años 40. La prensa francesa es más vieja aún y casi todos los métodos de extracción ya tienen décadas de haberse inventado. No es una innovación, pero sí es una innovación para la mayoría de nosotros porque no los conocemos. Son productos de calidad, son maneras de preparar un café muy bueno, pero como vivimos en el mundo de la mercadotecnia, en el que nos dictan qué es lo que debemos comprar, pues nunca vemos a estos otros productos, ¿no? Y entonces esa parte en innovación de las bebidas también pues hay que experimentar un poco. Por ejemplo, hace un par de años en Estados Unidos alguien inventó, él era un entrenador de artistas, etcétera, y a través de viajes viajó al Himalaya y allá le dieron un café mezclado con mantequilla de borrego. Lo toman los sherpas en los Himalayas para mayor energizancia. Entonces a él se le prendió el foco y abrió un lugar en California que se llama Bulletproof Coffee. Es café básicamente mezclado con mantequilla y aceite de coco. Uno puede decir, bueno, mantequilla en el café, aceite de coco en el café, pero la manera en que lo vendió fue ofreciéndolo a estos artistas o gente que pues se saltaba una comida al día, y con ese producto, a través de la cafeína y las calorías de la mantequilla y del aceite de coco, pues recuperaba esa parte, ¿no? Entonces creó eso, se hizo muy famoso y ahorita pues tiene varios establecimientos, vende a través de internet y ya hasta lo han imitado otros agentes. Entonces hay muchas maneras todavía de combinar el café. Se pueden combinar en restaurantes con licores. Entonces hay campo todavía para experimentar un poco y buscar ese producto un poco más innovador, que no sea el cappuccino o el frappuccino, ¿no? Se vale experimentar, es válido, y precisamente encontrar un sabor nuevo es lo que puede llevarnos a tener éxito, ¿no? Y pues sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o si tengamos tiempo para preguntas. Sí. Gracias. Entonces, ¿no hubo preguntas entonces? Si se puede, 1 o 2 personas. Son dos especies, son dos especies de café, no se descubrió una ni otra, sino que son variedades de árboles, como en cualquier otro producto. Por ejemplo, dijeras un tomate saladez, tomate bola, entonces son variedades de la planta. Igual que en la uva hay una cabernet, hay otra shiraz, etcétera. Son variedades del árbol, y al momento de estudiar cada variedad pues se define, ¿no? El arábica es más aromático, tiene mucho mejor sabor. El robusta es más amargo y es más fácil de producir. El arábica requiere muchas condiciones muy específicas, la altura, el clima, etcétera. Y el robusta sobrevive en altitudes menores, en climas más adversos, sobrevive más a plagas. Por eso se produce en escalas muy grandes y es más barato, cuesta aproximadamente la mitad de lo que vale la arábica, pero no tiene el mismo sabor, tiene el doble de cafeína también que la arábica. Entonces se usa mucho para reducir costos, ¿no? Se mezcla arábica con robusta en las producciones así industriales, reducir costos, pero de entrada pues el arábica obviamente es el fino, ¿no? El grano fino. No sé si hay otra pregunta. ¿Sí quedó contestada?